Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Java intermedio, donde en esta ocasión vamos a ver el tema de lo que son la sobrecarga de constructores. Bien, esto no se refiere más que a la opción de poder agregar uno o más constructores a nuestra clase. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo, a nuestra clase matemática. Por lo que podemos crear un segundo constructor o los que nosotros deseemos con el mismo nombre. Pero en esta ocasión recibiendo argumentos como en el método suma argumentos, que es este. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo lo haríamos. Vamos a... Ay, perdón. Vamos a pasar espacio aquí. Vamos a poner aquí constructor con argumentos. Y vamos a crear nuevamente con el mismo nombre public, matemática, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a poner que es de tipo entero. Aquí no podemos poner var porque por la inferencia de tipo nos marcaría error. Digo, nosotros como estamos utilizando Java 8 no nos va a permitir, pero si ustedes están utilizando Java 11 en adelante no les va a permitir. Aquí tenemos que determinar que es un tipo entero o el tipo de dato que vayamos a utilizar. Y aquí vamos a utilizar dato 1 para pasarle los argumentos. Después int dato 2 para poder pasar esos datos que tenemos aquí, el x y el y. Perdón, es dato 2. Aquí está. Muy bien. Y recuerden que podemos pasar la información. Aquí me faltó el 2. Déjenme prendo el teclado numérico. Ahí está. Y para pasarle los argumentos de x aquí a dato 1 y a dato 2 en caso de y, podemos hacerlo de la siguiente manera. Perdón, x es igual a dato 1 y, perdón, y a dato 2. ¿De acuerdo? En dado caso que aquí pusiéramos, o bien, aquí podemos ponerle también this para saber que se refiere a esta variable de la clase. Y aquí this, perdón, es y. Así, para tener conocimiento que se refiere a estas variables de la clase. Esto también nos serviría si aquí hubiéramos puesto igual x, y, que se diferencien. ¿De acuerdo? Porque al sombrear esta ya sabemos que está haciendo mención al argumento. Y al sombrear esta sabemos que está haciendo mención a la variable de la clase. Si lo pusiéramos de esta manera, nos marcaría no ningún error. Simplemente estamos renombrando o pasando los datos del argumento al argumento. No estamos utilizando esta de la clase. Por eso se recomendaría poner la palabra reservada this. ¿De acuerdo? Pero en este caso, como nosotros le pusimos aquí dato 1 y acá dato 2, pues con eso evitamos que nos llegue a suceder. Pero lo comento para que ustedes también puedan tener el conocimiento que se puede hacer, así como lo menciono. Y ahora lo que podemos hacer es colocar una impresión ejecutando constructor con argumentos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a nuestra matemática main, que es nuestra clase principal. Vamos a borrar todo esto para imprimir nuestros argumentos, nuestro constructor vacío. Perdón, nuestro constructor con argumentos. Vamos a poner aquí que es matemática, que es esa que estamos llamando. Matemática 1, esta. Dato 1. ¿Y cómo lo mandamos llamar? ¿Se acuerdan cómo concatenamos? Vamos a poner más matemática 1 punto. Y aquí, ¿qué variable es la que vamos a traer? Vamos a traer la x, que es la que está haciendo la mención al argumento. Lo que vamos a corregir este error que nos estaba marcando, primero lo marcó aquí y luego lo marcó acá. Vamos a que en algún momento borré una llave. Ahí está. Ya la quitamos, vamos a poner otra vez out. Ahora matemática 1, dato 2,
concatenamos matemática 1 punto, y ahora vamos a llamar el atributo Y de la clase local, ¿de acuerdo? Vamos a correrlo, vamos a darle run file. Y vemos ya aquí que nos dice, estamos ejecutando el constructor, ya no es el constructor vacío, sino simplemente está ejecutando el constructor con argumentos. Bueno, aquí yo no lo separé, por eso no se alcanza a ver. Vamos a poner aquí un espacio para que no se vea tan empalmado. Vamos a darle correo nuevamente. Y aquí me dice, estamos ejecutando el constructor, matemática 1, dato 1, que es este, y es el atributo X, y me dice que el valor es de 0, y lo mismo para el atributo Y, que es valor 0. ¿Por qué me dice que es 0? Porque aquí no hemos asignado ningún valor. Por ejemplo, aquí si le pongo un 5, y aquí si le pongo un 3, aquí está. Vamos a ver qué es lo que hace. Run file. Y ya me dice que ya tiene el dato 5 y el dato 3. El 1 tiene el dato 5 y el dato 2 tiene el dato 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué me decía que es 0? Porque recuerden que Java cuando no le damos ningún valor, me le asigna el valor de 0. ¿De acuerdo? Que es lo que comentamos en el video anterior. Lo vuelvo a correr y ya me dice que tiene un valor de 0. Ahora, entonces ya vimos cómo mandamos llamar el constructor vacío que hemos estado manejando. Vamos a ponerle llamado constructor vacío. Ahora vamos a ver cómo mandamos llamar llamado constructor con argumentos, que es nuestro segundo constructor. Vamos a crear un nuevo objeto, matemática, y este va a ser matemática 2, es igual a new matemática, abrimos paréntesis, y si damos control espacio, vemos como el IDE de NetBeans, que en este caso estamos usando Java, aquí nos dice que vamos a mandar llamar la que tiene argumentos. Aquí es el constructor vacío o el constructor que ya tiene argumentos, que es el segundo. Vamos a mandarlo a llamar y vamos a darle un valor aquí, que en este caso, como les decía, vamos a ponerle número 5 y número 3. Ponemos aquí punto y coma para cerrar. Y ahora vamos a mandarlo llamar. Voy a copiar esto para solamente sustituirlo. Lo único que voy a hacer es aquí cambiar a matemática 2. Y aquí matemática 2. Todo lo demás sigue igual. Déjenme acomodar aquí. Ahí está. Ahora vamos a correrlo. Bueno, aquí me faltó también cambiarle que es el 2. El 2. Aquí está. Muy bien. Vamos a correrlo. Vamos a poner run file. Y aquí vemos cómo ya nos llama el constructor vacío, que no tiene ningún dato, que es este, y el constructor con argumentos. Y aquí me dice el diferente texto y me manda a poner los datos que pusimos aquí en los argumentos, ¿de acuerdo? A esto se le conoce como la sobrecarga de constructores, por lo que ya vimos para qué nos sirven los constructores y cómo podemos manejar la sobrecarga de constructores. Ahora, antes de concluir el video, como les decía, este constructor vacío normalmente lo crea Java cuando no creamos nada, pero en este caso, si no lo hubiéramos creado aquí, porque yo ya creé uno adicional, si lo elimino y lo quiero ejecutar, vemos que me marca error este método porque no está siendo llamado en ningún constructor vacío. Aquí lo mandamos llamar porque yo lo creé manualmente. Recordemos que Java, en dado caso que no haya ningún constructor, me crea uno en automático vacío. Y nosotros lo creamos en el video anterior para tenerlo aquí. Pero en dado caso que no lo hayamos creado, no lo puedo mandar llamar porque simplemente no existe, no lo he creado. ¿De acuerdo? Lo voy a regresar para tenerlo así y no nos marque error. Y bien, pues bueno, hasta aquí dejo el tema de sobrecarga de constructores. Espero que haya quedado claro, les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente para seguir aprendiendo. Que estén bien, hasta luego.